Estos son los pronósticos que recomiendo para los cuartos de final de la Champions League que se disputarán el día 10 de abril, comenzando con el encuentro entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. En los partidos del Atlético de Madrid se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.2 goles por partido y reciben 1. Sus números como local son 13 victorias, un empate y una derrota. En 12 de los 15 partidos que han jugado de local se han dado 3 o más anotaciones, y en 13 de los 15 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Sus números en Champions son 5 victorias, 2 empates y una derrota. Además, en 7 de esos 8 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 8 partidos en Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 77% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 93% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 60% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 80% de sus partidos. Reciben una anotación en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 73% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 80% de sus partidos y en el 87% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 63% de sus partidos y en el 80% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 80% de sus partidos y en el 87% de sus partidos como local. En los partidos del Borussia Dortmund se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 2.9 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2 goles por partido y reciben 0.9 goles. Sus números como visitante son 7 victorias, 6 empates y una derrota. En 13 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Sus números en Champions son 4 victorias, 3 empates y una derrota. Además, en 6 de esos 8 partidos se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 89% de sus partidos, cuando juegan como visitante anotan un gol en el 93% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 56% de sus partidos, cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 56% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 64% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 82% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 93% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 50% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 82% de sus partidos y en el 93% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: Borussia Dortmund más 1.5, handicap asiático. Más de 1.5 goles en el partido. Más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el partido entre el PSG y el Barcelona. En los partidos del PSG se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como local se dan en promedio 3.5 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.4 goles por partido y reciben 1. Sus números como local son 8 victorias, 5 empates y una derrota. En 13 de los 14 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 12 de los 14 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Sus números en Champions son 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Además, en los 8 partidos disputados se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 89% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan un gol en el 93% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 75% de sus partidos, y cuando juegan como local anotan 2 goles en el 79% de sus partidos. Reciben una anotación en el 61% de sus partidos, y cuando juegan como local reciben una anotación en el 71% de sus partidos.
El over de 1.5 goles se ha dado en el 89% de sus partidos y en el 93% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 61% de sus partidos y en el 79% de sus partidos como local. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 71% de sus partidos y en el 86% de sus partidos como local. En los partidos del Barcelona se dan en promedio 3.1 goles totales por partido, y cuando juega como visitante se dan en promedio 3 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.9 goles por partido y reciben 1. Sus números como visitante son 8 victorias y 6 empates. En 11 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Sus números en Champions son 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Además, en 6 de esos 8 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de esos 8 partidos en Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 93% de sus partidos. Cuando juegan como visitante anotan un gol en el 86% de sus partidos. Anotan 2 goles en el 60% de sus partidos. Cuando juegan como visitante anotan 2 goles en el 64% de sus partidos. Reciben una anotación en el 56% de sus partidos, y cuando juegan como visitante reciben una anotación en el 71% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 70% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 79% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos, y cuando juegan como visitante se da en el 64% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 67% de sus partidos y en el 71% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad.